Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar me presento, soy Mavia Isern, soy la persona que dentro de CAEP, la Confederación de Empresarios de Baleares, lleva un poco el área de desarrollo y de proyectos. Lo primero de todo, daros las gracias por haber hecho hueco en estas tan apretadas agendas de trabajo que tenemos para participar en este webinar. Este encuentro es el primer coloquio que vamos a desarrollar de un total de 6, que vamos a celebrar en el marco del programa Circularidad en Pymes, Oportunidad Estratégica. Es una nueva iniciativa que hemos puesto en marcha desde CAEP con el apoyo de CEPIME y con el apoyo y patrocinio de Banco Sabadell, Endesa y TIRME. Sabéis que estamos afrontando una etapa muy disruptiva, de enormes retos por delante, y uno de esos retos es la sostenibilidad. Por eso nosotros, a través de este ciclo, queremos compartir conocimiento, experiencias y recursos para que todas las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad encontréis la opción más responsable como vía de progreso, que en este caso es la economía circular. Vamos a hacer, como os decía, un total de 6 coloquios de aquí al mes de abril. Los 3 primeros tendrán un carácter general, intersectorial, y los 3 últimos van a ser sectoriales y van a estar centrados en compartir experiencias prácticas en las distintas actividades productivas. La moderadora de todos ellos va a ser Isabel Roser. Gracias, Isabel, aquí está con nosotros. Isabel, además de como moderadora, pues ha colaborado con CAEP como asesora en la organización de este programa. Y os la voy a presentar. Isabel es economista especializada en economía y empresa sostenible, es fundadora de Hilo Sostenibilidad, creadora de la asociación DIRSE, de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial, patrona de la Fundación Goma Espuma y en 2012 premio Ramón Llull por su trayectoria y su compromiso con la responsabilidad social empresarial en Baleares. Junto a ella, hoy también contamos con Rodolfo Gijón, director de Políticas Sectoriales e Internacional de CEPIME. Rodolfo, muchísimas gracias por tu colaboración. Juan Ramón Gutiérrez, que es director de Finanzas Sostenibles del Banco Sabadell. Juan Ramón, igualmente, muchísimas gracias. Y Elena Ruiz, que es manager del Grupo de Acción de Economía Circular de Forética. Elena, lo mismo digo, muchísimas gracias también por tu compromiso y tu aportación a este coloquio. Gracias a vosotros y gracias también por la invitación. Bueno, pues yo creo que por delante tenemos una hora de interesantísimo debate. Vamos a profundizar un poco en cuáles son las oportunidades y los desafíos que nos presenta la economía circular. Y como os decía, lo va a moderar, lo va a dinamizar Isabel Roser, que con ella os dejo. Deciros que habrá al final un tiempo para que también podáis vosotros trasladar vuestras dudas, consultas a los ponentes o que podáis realizar o compartir alguna aportación, experiencia y demás. Tendréis el chat habilitado desde el primer momento y también avisaros ya de que si queréis consultar el resto de los coloquios que están programados, tenéis toda la información en caep.es/circularidad-pymes. Luego os pondré la dirección en el chat para que la tengáis a mano. Por mi parte, nada más, daros las gracias a todos por vuestra sensibilidad con este tema, por vuestra dedicación este ratito esta mañana y comenzamos. Isabel, todo tuyo. Muchísimas gracias, Mavia. Buenos días a todos y, como dice Mavia, para no perder tiempo y así ir en tiempos y que tengamos sobre todo tiempo a la conversación y al coloquio con estos ponentes de privilegio que tenemos, empezamos ya el debate de economía circular, oportunidades y desafíos. Y un poco a los ponentes, o primeramente Elena y el resto, ¿por qué consideráis que deben apostar por la economía circular las pymes? No sé si queréis que empiece yo. Sí, Elena. Vale, perfecto. Sí. Bueno, pues una gran pregunta, ¿no? Yo creo que el por qué es, digamos, es un tema de licencia para operar, ¿no? Las pymes, como las grandes empresas, están operando en un entorno cambiante y claramente ese entorno cambiante las posiciona, ¿no? y hace que su mapa de riesgos, desde luego, cambie. ¿Qué entorno cambiante tenemos? Bueno,
Desde el punto de vista ambiental, ¿no? Yo creo que estamos en la era de los riesgos extrafinancieros muy vinculados con el medio ambiente, no solamente porque nos lo dice el World Economic Forum en su mapa de riesgos, sino porque tenemos este Pacto Verde Europeo que está transformando de alguna manera la manera en la que queremos que Europa, el modelo de producción y consumo que tenga Europa, ¿no? Eso se está traduciendo en que tenemos este gran objetivo, ¿no? de ser climáticamente neutros en 2050 y desde luego que descarbonizar la economía significa circularizarla. No vamos a tener una economía descarbonizada con una economía lineal. Esto ha tenido una serie de, digamos, de efecto cascada, ¿no? En que han aflorado políticas públicas muy ambiciosas, que sobre todo las grandes empresas están empezando, ¿no? a incorporar y adelantarse a lo que ya está llegando. No solamente tenemos la ley de cambio climático y transición energética, tenemos una nueva ley de residuos y suelos contaminados que, desde luego, es un antes y un después en cómo España cómo se presenta, ¿no? el modelo de producción y consumo en España con desincentivos a la economía lineal como tasas al vertido, etcétera, etcétera. También estamos viendo un creciente interés de los inversores por aspectos ASG, ¿no? ambientales, sociales y de gobernanza, y también, digamos, un despertar de un consumidor más consciente, aunque necesitaríamos que el despertar fuera mayor, pero ya, comparado con una década atrás, vemos que el consumidor claramente pide otras cosas a las empresas. También tenemos la Directiva de Divulgación de Información No Financiera, que en julio se actualizó bajo el marco de la nueva Directiva de Reporte Corporativo de Sostenibilidad, que ya obliga a las grandes empresas a reportar su desempeño extrafinanciero, pero en 2026 también va a obligar a las pymes, ¿no? Con lo cual, es un entorno en el que han de responder, ¿no? Y además, empezaba mi intervención diciendo que es una licencia para operar. Vemos como las grandes empresas, dentro de su ambición por la sostenibilidad, por un tema también de licencia para operar, ¿no? o de cuota de mercado y de seguir, digamos, desarrollándose en un entorno, también tienen ese scope 3, ¿no? ese alcance 3, es decir, no lo que depende de las actividades internas, sino lo que depende de su cadena de valor muy incorporado en su gestión responsable del negocio. No solamente desde el punto de vista del cambio climático, el Scope 3 también tiene que ver con economía circular o tiene que ver con derechos humanos o con en realidad con todos los retos de la sostenibilidad. Con lo cual, aquellas pymes cuyos clientes, a veces únicos, son esas grandes empresas, van a tener sí o sí que adecuarse, ¿no? a esa ambición empresarial de las grandes, que al final van a tener ese efecto tractor de las pequeñas, ¿no? Con lo cual, creo que sobran los motivos, ¿no? a día de hoy para entender que aquellas pymes que quieran seguir siendo competitivas en el mercado no pueden dar la espalda, digamos, a cómo está cambiando el entorno. Digamos que el riesgo de la inacción es mayor que la inversión en la acción, ¿no? Porque al final el mapa de riesgo, como decíamos, va a cambiar. Y si, por ejemplo, una pyme es cliente de IKEA, ¿no? que nosotros tuvimos un proyecto súper interesante con ellos, que como querían reducir su huella de carbono, y el Scope 3 sobre todo dependía de pymes, hicieron toda una batería de ayudas para las pymes, primero de formación, de capacitación, de mentoring, para entender cómo ellas mismas podían reducir su huella de carbono, ¿no? Y muchas de estas iniciativas tenían que ver con economía circular, porque creo que también tendencia, y que no se nos olvide, que está completamente vinculado, ¿no? Con lo cual, creo que lo voy a dejar aquí y le voy a dar paso a mis compañeros, pero este sería el aporte. Muchísimas gracias, Elena. Rodolfo, ¿cómo lo veis vosotros desde CEFPIME? Y luego damos paso a Juan Ramón también para que nos cuente cómo Sabadell ve esta cuestión. Rodolfo, activa el micrófono, por favor. Rodolfo, el micrófono. Lo hemos desactivado porque había ruido de fondo. No me he dado cuenta. ¿Ahora ya se me oye? Perfecto. Vale. Nos decía que muchas gracias, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Bueno, después de la intervención de Elena, que ha sido bastante completa, no se puede aportar mucho más. Yo diría, si lo tengo que resumir en una sola frase, diré por qué debemos apostar por la economía circular. Pues yo diría que por convicción y por ética. Porque, aunque sea desde un punto egoísta, en las empresas, si no apuestan por este nuevo modelo de producir, de comportarse,
no solo es que pongan en peligro su competitividad a medio y largo plazo, es que lo que van a poner en peligro es su propia supervivencia. Y eso yo creo que por lo menos del mundo de las organizaciones empresariales lo tenemos muy claro. Pero luego también, ya también ha incidido en ello Elena, desde que el informe Brundtland de 1987 en Naciones Unidas sobre el concepto de desarrollo sostenible, a las empresas ya no solo se les pide que produzca, haga algo bueno y con precio asequible, porque el cliente se lo agradecerá, ¿no? Hay una serie de cosas que antes en principio parecía que eran solo competencia de las administraciones públicas, pero ya la sociedad se lo demanda también a las empresas. Es decir, hay que tener en cuenta la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. Y entonces, por saber qué herencia le dejamos, herencia del planeta a nuestros hijos, a las generaciones futuras, pues por eso también tenemos que apostar por la economía circular. Y luego es que además hoy en día ya hay una serie de problemas importantes, como son, por ejemplo, el tema de los residuos. Cada vez hay más residuos, aumentan los vertederos y esto no es estirable como un chicle hasta el infinito. O el tema del cambio climático, que precisamente la economía circular contribuye de forma muy importante a resolver. Y luego no olvidemos que en este contexto de crisis que hemos pasado, y supongo que luego José Ramón incidirá con mayor precisión que yo, en este contexto de pandemia, que ha habido tantas dificultades y que hay que repensar un poco la forma en que nos comportamos, pues precisamente con los fondos europeos que se han establecido, para aprovechar estos fondos es necesario también apostar por la economía circular, porque una de las piedras angulares y las vertientes que más fondos van a recibir es precisamente todo lo que tenga que ver con el Pacto Verde, ¿no? Y por eso precisamente hay que apostar. Pero, digamos, la razón más importante de todas ellas es porque si las empresas no intervienen en esto, no hay economía circular. Es la pieza clave de todo el sistema. Si no entran las empresas aquí, por mucho que haga la administración, por mucho que quieran hacer los consumidores, esto no sale adelante. Y aquí ya lo dejo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Juan Ramón. Perdona, ¿queréis que corte el micrófono cuando intervengo? Eso sí, os quería decir, tengamos todos, tanto ponentes como asistentes, micro cerrado y todos el público cámaras cerradas, porque también por el ancho de banda y por la distorsión de la pantalla, si nos importa, por favor, cerrar las cámaras, los que no seáis ponentes. Gracias. Juan Ramón, cuando quieras. Hola, buenos días. Y en primer lugar, dar las gracias a CAEB y CEPIME por organizar esta sesión y por su invitación para participar en este panel. Y permítame que te interrumpa, y a vosotros, Banco Sabadell, por apoyar en la iniciativa también, porque con el apoyo, gracias a vosotros y los otros patrocinadores, también puede salir adelante este ciclo, que es muy importante para todos. O sea que gracias también a Banco Sabadell. Gracias y encantados de ser parte de ello. Yo, si me permitís, creo que estáis viendo, estaba compartiendo pantalla para intentar perfectamente explicar o dar respuesta a esta pregunta, el por qué apostar por la economía circular. Creo que tanto Elena como Rodolfo ya han apuntado bastantes aspectos del por qué es necesario hacerlo y nosotros casi propondríamos que, dado que eso, digamos, hay motivos y lo explicaremos, creo que lo que posiblemente debemos hacer todos, en general, es pasar página o avanzar a la siguiente pantalla, y por eso indicamos ahí que más que preguntarnos el por qué, preguntarnos ya el cómo. Porque el por qué es todo se mueve en una dirección, y ahí indicamos un par de aspectos a los que también hacía, por ejemplo, mención Elena, de legislación, entorno regulatorio, el Pacto Verde Europeo, que es como la gran guía de hacia dónde se quiere llevar la economía en la Unión Europea. Todo nos mueve hacia un mundo, hacia un modelo más sostenible y en el que, por supuesto, la circularidad juega un rol fundamental para conseguirlo. Y ahí indicamos también pues, esos cambios en los patrones de consumo, la creciente sensibilización social en todos los ámbitos, desde las administraciones públicas, las empresas, los consumidores. Y por eso decimos que si todo el mundo se mueve en una dirección, lo que debemos plantearnos es cómo acompasarnos, en lugar de casi de preguntarnos por qué debemos hacerlo. Y dado que es necesario hacer esta transición, en especial en el caso de las pymes, nos parece muy relevante el destacar
en quién se pueden apoyar las pymes para todo este proceso y para realizar esta transición. Y aquí enumeramos a modo de titulares algunos ejemplos que pensamos que las asociaciones empresariales como CAEP, como CEPIME y las industriales son fundamentales y tienen un rol central para ayudar al desarrollo de estos modelos o estos cambios en los modelos de negocio a las pymes. Iniciativas como la del Grupo de Acción en Economía Circular de Forética que lidera Elena, que uno de los panelistas, hacen sus estudios, son un referente, son profundos, son una fuente de ideas sobre cómo avanzar, incluso dando guías de cómo medir el avance de las empresas en estos aspectos. Nos parece que son iniciativas muy interesantes, por supuesto también la de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que recientemente publicó su white paper número 4 sobre economía circular. La colaboración público-privada es crítica para que todo esto ruede y funcione, tanto por originar y generar nuevas oportunidades y también, por supuesto, líneas de negocio, que luego hablaremos todos, entiendo, de estos temas en la parte de oportunidades. En este caso de colaboración público-privada tenemos un ejemplo claro en Baleares con la iniciativa Hoteles Circulares, liderada por TIRME y en la que también participa el sector hotelero y el sector agrícola, en el que se busca la optimización en la gestión de desechos alimentarios en los hoteles para eventualmente convertirlos en abono que vuelven al inicio de la cadena para producir nuevos alimentos y además apoyándose en herramientas en nuevas tecnologías que permiten la identificación y la mejora de ese proceso y reducir el volumen de desechos. Las colaboraciones que hemos llamado aquí en cadena, fabricante, distribuidor, consumidor, Elena hacía también una referencia a ello con el ejemplo de IKEA que mostraba ahora, cómo IKEA busca aguas arriba en sus proveedores, en las pymes que son proveedores, cómo involucrarles en ese proceso para mejorar su perfil en lo que respecta a emisiones y su perfil global en aspectos ESG. Y aquí también hay un ejemplo que conocemos en las islas de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio y Begudas Puig, que lo que hacen es abrir un local para que se pueda hacer la recogida de envases de cristal, evitando por tanto el reciclaje y permitiendo la reutilización de los mismos, y a su vez poder promover o conseguir el desarrollo de empleo para personas en riesgo de exclusión social. Todas estas iniciativas y el elemento colaboración o alianzas nos parece que es crítico y central para el desarrollo de este nuevo modelo de economía circular. Y, por supuesto, como facilitadores o aceleradores, indicamos ahí en la parte final el Fondo de Recuperación Europeo, Next Generation, que permite afrontar inversiones de una manera menos costosa, recibiendo ayudas para realizarlas, y la financiación sostenible que otorgan los bancos y Banco Sabadell en particular, para facilitar y ayudar en todo este proceso, pero de esos temas hablaremos luego más adelante. Gracias. Isabel, ¿tienes el micrófono silenciado? Sí, no digo que te has anticipado ya a la siguiente sección del ciclo. De hecho, el 16 de diciembre nuestra siguiente sesión es cómo podemos seguir avanzando con otro grupo de expertos, o sea que genial, pero así tenemos también la voz del Banco Sabadell y queda bien claro, ¿no?, que hay muchísimas entidades que se suman sus esfuerzos para acelerar el impacto, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que plantea la economía circular en las pymes? O sea, ¿veis que este es un tema que a lo mejor puede tener alguna particularidad? Si queréis, hacemos un poco la misma ronda de intervenciones para así dar descanso a Rodolfo ahora y continuar esa misma ronda. Gracias, Elena.
Perfecto. Pues bueno, antes de nada, gracias a Juan Ramón por mencionarlos, ¿no?, al Grupo de Acción de Economía Circular como una iniciativa, la verdad. Luego contaremos un poco más en detalle qué hacemos. Y bueno, respecto a los desafíos, o sea, yo creo que los haylos, claramente, los hay para las grandes empresas, como pues, obviamente también lo hay para las pymes, ¿no? Porque quizá las pymes tienen ese poco margen, digamos, para innovar desde el punto de vista también de recursos humanos y financieros, ¿no? Que permite tener menos capacidad largoplacista, ¿no?, que las grandes, por un tema de que quizá las pymes están más centradas en el presente porque tienen ese menor margen, ¿no? Dicho esto, que eso yo creo que es un reto añadido a lo que tienen las grandes empresas, también es que la economía circular, si lo comparamos con todo el desarrollo de la acción climática, digamos que todavía está en un nivel de madurez mucho menor, ¿no? O sea, una empresa, por ejemplo, que quiere medir su huella climática, sabe que hay el GHG Protocol, que es un marco global para medir la huella de carbono que permite compararse con cualquier empresa a nivel mundial, y sin embargo, en economía circular a día de hoy todavía no hay un estándar global que permita tanto a una pyme como a una gran empresa decir, esta es mi línea base, esto soy de circular, estos son mis retos, aquí puedo poner mis recursos, todavía vamos un poco medio a tientas desde el punto de vista de la gestión empresarial, y yo creo que eso también es un desafío, digamos, que hace que las pymes no sepan hacia dónde ir, ¿no? Y con esto aprovecho para contar que en WAS, en Women Action Sustainability, esta iniciativa a la que pertenecemos Isabel y yo, publicamos una guía para pymes para incorporar la economía circular, precisamente para poner un poco de luz, ¿no?, sobre cómo avanzar. Dicho los desafíos, creo que también tenemos que hablar de las oportunidades, ¿no? Al final es lo que decíamos, es un tema de licencia para operar, es un tema de acceso a nuevos mercados, es un tema de internacionalización, es un tema de innovación también, y al final todo lo que tiene que ver con incorporar esos aspectos extrafinancieros, ¿no?, el medio ambiente en la gestión empresarial, siempre va a ser una ventaja y una oportunidad para las empresas, aunque ciertamente a veces por ese poco margen de inversión económica, igual no se ve, es quizá a veces un resultados más medioplacistas o largoplacistas, ¿no? Pero también la buena noticia, como bien mencionaba Juan Ramón, es cómo todo el Pacto Verde Europeo no solamente ha venido para cambiar las cosas, sino que también ha traído los fondos para hacerlo, ¿no? Y además este plan de transformación, recuperación y resiliencia, a través del cual se articulan los fondos europeos, habla de economía circular, habla de pymes, ¿no? Con lo cual yo creo que esas oportunidades se pueden magnificar porque se puede cerrar el gap entre las inversiones que se necesitan para ir avanzando hacia este modelo y las inversiones, ¿no?, y el acceso a financiación al que pueden acceder las pymes, ¿no? Yo creo que desde luego hay una parte también de conocimiento y de responsabilidad que las pymes han de tener para también intentar entender, ¿no?, cómo abordarlo. Claramente no es un camino fácil, pero a día de hoy hay tantas herramientas, tantas guías, tanta información a la que acceder. Ya no hay excusas de no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil, pero sí, ahora es muy posible con la cantidad de información que tenemos, a pesar de los retos que habíamos mencionado. Pero estoy segura que CEPYME puede dar desde luego información más concreta, ¿no?, al trabajar mano a mano con las pymes, así que le voy a pasar la palabra al compañero. Gracias, Elena. ¿Cómo ves tú el tema, Rodolfo? ¿Cómo lo veis en términos de recursos para abordar estos desafíos y oportunidades? Bien, gracias. De luego no cabe duda que la economía circular está en el corazón de las políticas europeas ahora mismo, ¿no? Prácticamente se tiene implicaciones en otros muchos campos. A mí me gustaría hacer aquí un doble análisis. Primero, ver cómo está ahora mismo la realidad del mercado en la economía circular. Es cierto que es un tema que se iba hablando hace tiempo, si no recuerdo mal, ya hace más de 20 años que se empezó a hablar de economía circular. Pero para mantener este impulso que se ha iniciado, para nosotros, desde el mundo empresarial, hay una pieza que es clave para poderlo llevar a buen término, que es el tema del mercado secundario de materias primas, que es el que permite cerrar todo el círculo y volver a entrar a que estos residuos entren otra vez en el proceso de producción, tanto en esto como para hacer productos circulares, ¿no?
Y para eso lo que se requiere es que se identifiquen claramente qué retos tenemos y que se aprovechen o se identifiquen qué oportunidades se pueden tener y que no siempre se están aprovechando, ¿no? Y esto supone que haya que tomar, que luego lo explicaré en mi segunda parte, una serie de medidas tanto en el lado de la demanda como en la oferta. La verdad es que desde nuestras organizaciones empresariales, CEOEF, CEPIME, las europeas, SME United, Business Europe, vemos que hay muchas empresas ya que han iniciado este camino, algunas con más éxito, otras con más dificultades, pero sí es cierto que hay un grupo de dificultades, de barreras, que impiden el pleno desarrollo de este nuevo modo de comportarse o de oportunidades mal aprovechadas. Y además es curioso porque son dificultades o problemas que son comunes prácticamente en todos los países europeos. No se circunscriben solamente a España, son comunes en la Unión Europea. Y que yo creo que se pueden dividir para facilitar la comprensión en 5 grandes bloques. En primer lugar, está el tema de la financiación. Hasta el presente, las entidades financieras estaban acostumbradas a hacer análisis de modelos lineales, que era lo que ellos comprendían y entendían bien. La verdad es que este nuevo modelo es más complicado de entender, no siempre se comprende y muchas veces se encuentran con problemas de que el inversor o la entidad financiera que vaya a prestar su dinero, pues no entiende bien el modelo y muchas veces se quedan sin esa financiación. Gracias a Dios, ya lo dirá luego también José Ramón, esto empieza a cambiar, pero yo creo que sí es necesaria aquí una nueva taxonomía y unas nuevas herramientas que permitan facilitar y medir lo que es la circularidad de estos modelos y hacer un benchmark sobre los rendimientos de los mismos. Pero luego, como son actividades nuevas y todas las actividades nuevas, los modelos nuevos tienen mayor riesgo, es necesario también que se articulen unos nuevos mecanismos, unos instrumentos financieros que permitan combatir estos riesgos incrementados que tienen estos nuevos modelos. Y luego también hay otro punto que yo creo que es importante incidir y que no siempre se hace debidamente, y es identificar las fuentes de ingresos que esta economía circular permite, o bien sean con nuevas actividades o con otras mejorando sus rendimientos, y qué beneficios sociales se aportan, ¿no? Otro gran bloque tiene que ver con la sensibilización. Y aquí la sensibilización, cuando se le preguntamos a los comunes mortales a quién piensa que hay que sensibilizar, a todo el mundo se le viene en primer lugar las empresas, el mundo empresarial, y esto es verdad. Pero es que además de las empresas, ya hizo al principio de su intervención Elena referencia a ello, es importantísimo el papel de los consumidores. Y aunque parezca mentira, también de las administraciones públicas, como luego pondré algún ejemplo, que no siempre van en la misma dirección, ¿no? Entonces, aquí hay una labor también que estamos detectando en el mundo empresarial que es importante avanzar para permitir un camino más rápido, ¿no?, hacia conseguir esta economía circular. Otro grupo que precisamente tiene que ver con lo que está hablando de la demanda de los consumidores es que no debemos desdeñar la fuerza que tiene el consumidor. O sea, hay que tener en cuenta que una empresa no produce algo que no se demanda. Si no se demanda, no lo produce. Por lo tanto, ahí los consumidores tienen un papel muy importante que desarrollar. Es lo que en terminología inglesa se conoce como el first mover action, ¿no? Entonces, aquí es importante el papel también de los consumidores. Otro gran bloque, el cuarto gran bloque de los problemas con los que detectamos, es el papel de las administraciones públicas. Una buena gestión en la implementación de la legislación de los residuos, tanto a nivel de lo que es la Unión Europea, la Comisión Europea, como los Estados miembros, maximizaría precisamente las posibilidades por parte de las empresas de poder usar los flujos europeos de residuos y, por lo tanto, minimizar todo lo que tiene que ver con los vertidos. Pero, desgraciadamente, esta no siempre es la realidad. Y prueba de ello es que, por ejemplo, el año pasado, en 2020, de todos los estados de la Unión Europea, 14 países, 14 estados miembros, no cumplían con sus objetivos de vertidos o de residuos municipales. Y 10 no cumplían con la reducción, sus objetivos de reducción de vertidos, ¿no? Por lo tanto, aquí habría que hacer un esfuerzo. Y precisamente a veces estos esfuerzos tienen que ver con nuevas inversiones para facilitar esta reutilización de estas materias primas secundarias, ¿no? Pero son muchas veces, en caso, inversiones cuantiosas
y que para que la gente se atreva a hacer estas inversiones requerimos de un marco estable, fiable y predecible, que tampoco siempre es el caso, ¿no? Y una prueba de esto es que precisamente, si vemos la legislación europea, ahora mismo en los distintos Estados miembros, pues hay una divergencia de interpretaciones bárbara en temas tan importantes como, por ejemplo, la reutilización de materiales o en la condición de la fin de condición de residuo, ¿no? Si esto se resolviera, pues permitiría una actuación más ágil en el campo de la economía circular. Y el último punto en el que también estamos viendo problemas, y es importante, es el que tiene que ver con la cantidad y calidad de los residuos y cómo vuelven otra vez a integrarse en el flujo de la economía. Aparte de los problemas que está habiendo en cuanto a la cantidad de poder utilizar estos materiales, hace falta para asegurar que se puedan reutilizar, que vengan en cantidad, pero también en calidad. Y para asegurar esta calidad hace falta una monitorización de estos residuos de segundas materias primas que no se está produciendo por el mundo. Bueno, esto es, digamos, en lo que nos estamos encontrando hasta el momento. Y fruto de este análisis, ¿qué es lo que propondríamos para que se podría seguir adelante con esto de la economía circular? Pues aquí también yo creo que para facilitar mi exposición lo dividiría en 5 grandes bloques también. Por una parte, habría que priorizar la adecuada implementación de la legislación existente. Muchas veces no se trata de legislar más, sino mejor. Y esto empieza, en primer lugar, por la legislación que ya existe, que se aplique de forma eficiente y bien hecho, que no siempre es el caso. Pero luego también es cierto que cuando haya que hacer algo nuevo, hay otro principio europeo, perdón, es que estoy un poco acatarrado, un principio europeo que se habla mucho, que es decir, el principio es el de one in, one out, pero que rara vez se lleva a término, a buen término. Con lo cual a veces nos encontramos con una legislación monstruosa y que no siempre es fácil comprender. Rodolfo, si precisas beber agua, bebe agua, por favor. Perdón. Y luego, cuando se hace esta nueva legislación aquí también, se hace normalmente un examen, un análisis de un impacto ambiental ex ante, pero pocas veces ex posterior. Una vez que está esa legislación puesta en marcha, ver realmente si estamos consiguiendo los objetivos que queríamos o cómo se puede mejorar. Y que a veces se tarda demasiado tiempo en reaccionar a este campo. Perdón. Otro de los bloques importantes se refiere a cómo mejorar la estrategia de las inversiones para conseguir precisamente este mercado eficiente en materias primas secundarias. Aquí habría que incrementar la financiación. Como decía, me parece que fue José Ramón, no solo hay que invertir con más cantidad de fondos públicos y privados, sino sobre todo, y además somos partidarios absolutamente de esa idea, de una estrecha colaboración público-privada para conseguirlo. Lo siento. Pero luego también hay otro tema en el que no siempre se cae, que es que este nuevo modelo de economía circular requiere de nuevas actitudes y hay que hacer un esfuerzo importante en el campo de la educación para que la fuerza laboral de hoy en día pueda adaptarse a estos nuevos requisitos y estas nuevas habilidades que de momento a veces nos encontramos ahí con algunas carencias. Y luego el último tema que para mí es muy sangrante desde el punto de vista de las administraciones públicas. No sé si la mayoría es conocedora que aproximadamente el 14% del presupuesto europeo se dedica a compras públicas, a licitación. Entonces esto en principio debe ser una herramienta muy importante para tirar de las empresas hacia este campo. Pero al menos aquí en España nos encontramos muchas veces que el criterio principal es el precio. Este es el proyecto más barato, este es el que sale adelante. Cuando la otra empresa, a lo mejor que ha hecho el esfuerzo de cumplir con todos estos requisitos medioambientales, sociales o de cualquier otro tipo, se ve penalizado porque tiene un precio superior y por lo tanto queda descartado, y esto sí que es absolutamente sangrante, que la propia administración caiga en este error. Aquí yo creo que la administración tendría que hacer un esfuerzo muy importante para cambiar esta tendencia. El tercer bloque, y ya se ha mencionado también anteriormente pasada, es la necesidad, creemos, de integrar la filosofía de la economía circular en todas las otras legislaciones. Empezamos, por ejemplo, por la directiva de ecodesión. ¿Y por qué lo digo?
Si yo preguntase ahora mismo, dentro de la economía de ecodiseño hay que tener en cuenta todo lo que es todo el ciclo de vida del producto. Es decir, desde que yo lo cultivo, desde que lo extraigo, lo elaboro, lo vendo y luego que hago al final. Y yo la preguntara, ¿es bueno alargar la longevidad de los productos? Lo más fácil sería decir que sí. Cuanto más dura, porque no voy a tener que reponer y tal. Bueno, pues esto no tiene por qué ser siempre así. Y por eso digo que es importante tener el ciclo completo de vida. Porque a lo mejor al alargar un producto siempre uno es comprar o utilizar otro tipo de material que en cambio necesita más energía o que se recicla peor. En fin, que hay que, cada caso es un mundo. Por lo tanto, aquí hay que huir de reglas fijas y adaptar la legislación a cada situación. Que sea flexible para que de verdad saquemos el máximo provecho. También ya se ha analizado otro aspecto donde tiene que involucrarse absolutamente la filosofía y la economía circular es con el cambio climático, porque va a permitir reducir un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que buscamos si queremos alcanzar, como había dicho antes Elena, en el 2050 la neutralidad climática. Otro tema importante con el que también tiene que mucha relación la economía circular. Todo el tema, aunque parezca que no, con el tema de la digitalización. El cloud computing, el Big Data, el Internet de las cosas, son todas herramientas que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones porque no olvidemos que el mundo es cada vez más complejo, cada vez hay que manejar más datos. Y estas tecnologías nos permiten tomar estas decisiones para ser más eficaces, para reducir emisiones, para consumir, o para evitar consumos innecesarios, que muchas veces incurrimos en consumos absolutamente innecesarios. Otro campo también importante, todo tiene que ver con la bioeconomía. Porque aquí también se está incentivando mucho el uso de energías, de fuentes de energías renovables y sobre todo para el tema del transporte, que es muy importante, cuando hablaba del ciclo de vida y cómo lo reciclo y si lo recupero o no, es necesario el transporte y en este campo, por ejemplo, la utilización, el uso de fracciones de biomasa, que esto permitiría evitar muchas emisiones. Otro tema importante también, todo lo que tenga que ver con la seguridad de suministro. Ahora mismo nos estamos dando cuenta de la inmensa cantidad de cuellos de botella que está habiendo, de los problemas que está habiendo con el alza de los precios, la falta de algunos elementos, y la economía circular precisamente nos va a permitir recuperar muchos materiales muy sensibles de los cuales en general Europa es muy carente. Y estoy hablando, por ejemplo, del cobalto, del cobre, del grafito, del litio o de los biofueles avanzados, ¿no? Entonces, esto nos permitiría solventar en parte el gran problema en el que ahora mismo estamos. Y luego, el último tema con el cual yo creo que también tiene una gran simbiosis la economía circular es con el tema de la regulación del transporte de residuos. Como veis, los residuos, desde el punto de vista empresarial, todo lo que tengan los residuos es una pieza para nosotros fundamental. Pues bien, la actual regulación del transporte, creemos que del transporte de residuos me refiero, yo creo que está bastante caduca. Está caduca y además se obstaculiza el buen funcionamiento de este mercado de segundas materias primas. Por lo tanto, yo creo que es imperativo ahora mismo una revisión de la misma. El cuarto gran bloque de los 5 de esta segunda parte sería, y este es importante también, que a veces la Comisión Europea lo ve tarde y a veces demasiado tarde. Tiene que ver con colocar a la economía circular en el contexto global. ¿Por qué lo digo? La Unión Europea, todo el mundo sabe que está liderando la política de lucha contra el cambio climático, lo de la economía circular, pero ahora mismo Europa ya no es el motor del mundo. Estamos siendo desplazados. Entonces, a mí me parece muy bien que avancemos en estos campos, pero sin echarnos piedras sobre nuestro propio cuerpo. ¿Y por qué lo digo? Porque para poder avanzar y conseguir de verdad una economía circular, porque además ya estamos hablando de que la economía circular, el cambio climático, no tiene sentido en un país, en una zona, o es global o no lo es. Entonces, para conseguir esto es absolutamente necesaria una competencia por parte de todo el mundo y muy especialmente de los países más avanzados, como son los que están en el grupo G20, que tienen que dar ejemplo, pero también ayudar a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo para que puedan transitar por este camino, facilitándoles tecnología y el dinero que se pueda. Por ejemplo, el cambio climático, cada vez hay más fondos para que se puedan destinar a la lucha contra el cambio climático, ¿no? ¿Y por qué digo que esto es importante? Además, yo, perdón que haga un pequeño paréntesis, como amante del mar, que me gusta mucho navegar, hay un tema que a mí me duele especialmente. Y todo el mundo ha oído hablar, por ejemplo, de la inmensa cantidad de vertidos de plásticos que tienen los océanos. Y hay que ver que si no recuerdo mal, el continente no sé si era como Groenlandia o como Australia, pero es una barbaridad.
Pero a lo mejor lo que no sabe tanto la gente es que casi el 90% de todos estos plásticos que acaban en los océanos provienen de 10 de ríos del mundo, de los cuales 8 están en Asia. Por eso digo la importancia de la colaboración de todo el mundo, porque si no, no resolvemos los problemas. Y por último, y ya se ha hecho varias referencias también a ello, el papel de los consumidores. El consumidor, lo primero que yo creo que hay que incidir en el tema es que acepte el modelo de economía circular, que aunque cada vez es más favorable, pero no siempre se acepta. Porque ahí hay conceptos claves como son la prevención, la reutilización, la reparación, la elaboración, reciclaje, o formas de compartir como es el sharing, el renting o el leasing, que son términos absolutamente capitales y que tenemos que involucrar al consumidor. Precisamente hay que incidir en muchas más campañas, aunque se está haciendo, pero yo creo que cualquier esfuerzo en este campo es poco, en campañas de sensibilización. Primero, sobre todo, por la importancia que tiene una correcta separación de los residuos domésticos, que lo hagan bien desde su propio domicilio para evitar que se desperdicie o que se tiren directamente algunos residuos y así minimizar los vertidos, como para que se conciencie también en su comportamiento, en un consumo responsable. Pero también es importante, yo creo que es donde menos se ha avanzado, es en tener un mejor conocimiento del comportamiento de los consumidores. Es decir, averiguar qué tipo de información sobre los productos pueden influir en las actitudes de compra de los consumidores, ¿no? Y porque en la medida que nosotros comprendamos esto mejor, será más fácil que actuemos. Y por último, hay que aumentar también la transparencia. El consumidor, de forma intuitiva, dice, bueno, sí es verdad que el problema del cambio climático es muy importante, pero tiende a pensar que el problema siempre es otro, nunca es él. Entonces, en la medida que él mismo conozca cuál es su propia huella, estará mejor dispuesto a comprar aquel producto que de verdad ayude a la conservación de la naturaleza y a pagar, porque muchas veces esto conlleva un precio superior y no irse siempre a lo más barato económicamente. Y con esto, si no sé si me hago un poco más de lo debido, pero pido disculpas. Y por la tos también. Te has alargado un poco, pero es que no podía pararte porque será tan sumamente interesante. Lo único, sufría un poco por tu tos. O sea que espero que ahora te puedan suministrar un caramelito o algo en este momentito que te damos entre que interviene Juan Ramón de nuevo. Juan Ramón, ¿vosotros cómo ves este tema de desafíos y oportunidades? Si es que puedes aportar algo después de esta extensísima e intensísima exposición de Rodolfo, que ha hecho un paseo muy desgranado de los desafíos y las oportunidades también. Gracias. Gracias. Sí, desde luego, tanto en la intervención de Elena como ahora en la más detallada de Rodolfo, hay muchos temas que tocaremos de forma paralela. Asumiendo que esto era así, nosotros planteábamos hacer un enfoque. Estamos acostumbrados a ver siempre la economía lineal versus la economía circular como esa gráfica de una flecha en la lineal de extraer, producir, consumir, tirar, y la circular pues como un círculo, aprovechando todos los procesos e intentando minimizar los residuos. Nosotros voy a compartir pantalla con una gráfica que espero sea de utilidad y que no, más que nada porque lo que intentamos es mostrar en dos láminas los desafíos y las oportunidades y cómo realmente toda esta transición en la que de la que tenemos que ser parte, y es un desafío y es una oportunidad porque el elemento fundamental es que todos debemos repensar todos los procesos en la cadena de valor, que es lo que intentamos mostrar aquí. Desde la parte izquierda en lo que serían los inputs en una economía lineal y los cambios que puede haber en una economía circular en términos de recursos, de agua, de productos químicos o de energía. Cómo incide y cómo se incorpora eso en toda la cadena de producción, el aprovisionamiento, producción, distribución y venta y uso, y eventualmente ahí se acaba la vida que ocurre con ese residuo. Y en la parte derecha los impactos que se generan, los positivos que ya conocemos de la rentabilidad o riqueza que genera la actividad empresarial y el empleo,
y cómo la economía circular no solamente tiene unos retos y desafíos de exigencia en este repensar todos los procesos, sino también puede ser una fuente de nuevas oportunidades de negocio y de creación de empleo. Y, por supuesto, la reducción, en la medida de lo posible, de todos los impactos negativos que mostramos en la parte derecha. Y lo unimos todo a través de esa visión de reutilización, ecodiseño, que mencionaba ahora Rodolfo, optimización de procesos o logística inversa, que lo que busca, lo mostramos de esta manera para intentar también ayudar a ver, al repensar todo el proceso y al repensar todos los procesos de nuestra cadena de valor, hay multitud de palancas sobre las que se puede incidir para empezar a dar pellizcos y pequeños progresos en este proceso que no siempre tienen que requerir una inversión en términos económicos, sino que la inversión principal que requieren es en términos de conocimiento y de cómo hacer y cómo reevaluar. Porque de hecho hay aspectos que también mencionaba Rodolfo ahora en sus explicaciones, como lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De los riesgos de escasez de suministro en determinadas materias primas, o la volatilidad en el precio de las mismas, o los incrementos de los costes en el transporte marítimo que todos estamos viendo. Bueno, pues en la medida en la que podamos utilizar materias primas secundarias, reutilizar e incorporar en toda nuestra cadena proveedores más cercanos, estaremos reduciendo también esos riesgos y muy probablemente también podamos estar reduciendo los costes. Y esto lo queríamos comentar por incidir en que en muchas ocasiones, a veces cuando lo hemos hablado con clientes, se percibe todo esto como un proceso que lo que supone es más costes y, por tanto, menor rentabilidad. Y nosotros entendemos que hay un apartado de inversión que sin duda se tiene que acometer, aunque pensamos que la más importante es esta de la investigación, desarrollo e innovación. Y para la parte de inversión económica, pues ahí tenemos también que sería algo que estaría sobre toda esta lámina, el Fondo de Recuperación Europeo al que antes hacía referencia y la financiación sostenible que otorgan las entidades financieras para facilitar todo este proceso. Y también Rodolfo hacía referencia a un término residuos tan central y crítico en todo este proceso. Nosotros hemos querido llamar a esto de residuos a recursos, como dar la vuelta a la pirámide, ¿no? En la parte izquierda tenemos el modelo productivo actual, donde acaba generando al final de todo el proceso hay un problema que son los residuos, y cómo convertir todo eso en oportunidades a través de ese repensar todos los procesos en prevención, en rediseño, ecodiseño, que también se mencionaba, la reducción en las materias primas a utilizar, remanufactura, reutilización, reciclado, valorización, e intentar minimizar lo que hoy es un gran problema, los residuos, convertirlo en un pequeño ápice de esa pirámide. Y todo ello en la parte inferior mostramos las palancas que entendemos que son fundamentales para utilizar, aunque sea reincidir un poco en algo mencionado antes, pero las alianzas es un aspecto crítico y fundamental, los avances tecnológicos sin lugar a dudas, la sensibilización por parte de todos, los incentivos y las penalizaciones. Cualquier cambio debe ser incentivado y promovido. Entendemos que primero debe estar la zanahoria para atraer y generar, y en caso de no seguir ese camino, pues vendrán las penalizaciones, con lo cual la idea sería quien no haya empezado, que empiece ya, porque este tren ha salido y no hay vuelta atrás, con lo cual, cuanto antes empecemos, mejor nos irá, y además será una forma de asegurar el futuro de los negocios, independientemente de su tamaño, de cara al futuro, dado que el modelo va a ser este que estamos describiendo hoy aquí y va a ir dejando de ser el que tradicionalmente conocíamos. Gracias. Gracias a ti, Juan Ramón. Fabulosos los esquemas que nos has presentado. Muchísimas gracias. Y ya como pregunta final, antes de pasar así a dar un tiempito de debate,
con el público, cómo estáis un poco desde vuestras organizaciones ayudando a minimizar los riesgos y aumentar las oportunidades, podríamos decir. Elena. Bueno, pues desde Forética llevamos desde 2017 trabajando en temas de economía circular, ¿no? Yo creo que desde 2015, que fue este gran año de puesta de largo de la sostenibilidad, ¿no? Con el lanzamiento de los ODS, con el lanzamiento del primer plan de economía circular europeo, tuvimos ahí un tiempo de entender, ¿no? A qué nos estábamos refiriendo, de entender también cómo aterrizarlo a la gestión empresarial, y por petición de nuestros socios, ¿no? Forética tenemos más de 200 socios. Nos dijeron, oye, ayudarnos, ¿no? A ver cómo avanzamos en este concepto tan escuchado y poco entendido al principio, ¿no? Aunque sí se entendía la necesidad de cambiar el modelo, pero las empresas no tenían muy claro, ¿no? Cómo empezar, ¿no? Cuál era el primer punto. Ahí en 2017 lanzamos el Grupo de Acción de Economía Circular con 14 empresas, bueno, pues grandes empresas de distintos sectores que llevan apostando desde aquel año en estos objetivos que tenemos, que es aumentar la ambición, acelerar la acción y generar las alianzas a través del conocimiento, a través de la visibilidad, a través del intercambio de experiencias, y también entender cuáles son los retos más importantes y, por tanto, son las temáticas que elegimos cada año. El primer año trabajamos en el business case de la economía circular. Es como, vale, es fantástico que haya que cambiar el modelo, pero las empresas necesitan hacer esa traducción del reto de la sostenibilidad en lenguaje empresarial, que para eso desde Forética tenemos un gran aliado, que es el World Business Council, ¿no? Que es el organismo que nosotros representamos en España. Entonces empezamos a trabajar en el business case, ¿no? Ya se estaba, digamos, monetizando esos riesgos de la inacción y viendo cuáles podían ser las potenciales oportunidades, con lo cual ese primer año para sentar las bases, para decir, aquí estamos todos de acuerdo que hay más oportunidades que retos. Luego trabajamos también en la medida de la circularidad, porque si bien, como hemos comentado, no hay un marco global que permita, como en términos de cambio climático, poder medir tu huella lineal, sí que hay distintos marcos pues promovidos por el World Business Council, por Ellen MacArthur, y también muchas empresas generan sus propios indicadores. GRI obviamente también tiene parte de indicadores que se pueden vincular con economía circular, entonces les ayudamos primero a ver la foto en grande, decir esto es todo lo que hay, para ver un poco cuál es, en función de la aproximación o de cómo se aborde la economía circular, ¿no? Desde estos Circular Economy Business Models, cuál deberían de ser los indicadores. Ese año fue súper interesante. También trabajamos en la nueva economía de plásticos. Sabemos que el plástico es un material milagroso y no tenemos nada en contra del plástico. Yo creo que también es un indicativo de desarrollo económico, pero el problema es el post-uso que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, dado que además es un material muy transversal, porque tenemos representados 8 sectores de actividad, les ayudamos a entender primero mitos y verdades sobre los plásticos, entender realmente dónde estaban las problemáticas. No hay que demonizar el material, sino entender cómo darle una larga vida, ¿no? Y cómo ecodiseñarlo mejor y cómo pues, contribuir con esa circularidad, dado que tenemos estos retos, ¿no? con el plástico. También muy interesante, el año pasado trabajamos en máxima ambición para la década de la acción. Naciones Unidas nos dice, nos queda hasta 2030, década de la acción, ODS 12, que es el que se vincula inicialmente con economía circular, aunque desde mi punto de vista economía circular es casi todos los ODS, ¿no? Porque al final propone un nuevo modelo económico. Y entonces trabajamos en cómo aumentar la ambición, ¿no? Igual que en cambio climático están los Science-Based Targets, ¿no? Objetivos basados en la ciencia. ¿Qué tiene que hacer una empresa que quiera ser muy ambiciosa en términos de economía circular? ¿Cómo fijar objetivos máximos? ¿Cómo incorporar en la gestión? ¿Cómo reportar? ¿Cómo llamar a la acción a otras empresas? Creo que también fue muy interesante. Y este año estamos trabajando en innovación y financiación como palancas de transformación circular. También vamos a hacer, cada año hacemos un documento que con dos objetivos. Primero, generar el conocimiento, ¿no? Lo que importa cuando importa, o sea, datos de la ciencia. Al final, generar esa narrativa empresarial para que ellos mismos entiendan que hay que movilizarse, ¿no?
Y luego también buenas prácticas. Al final eso, desde 2017 hasta esta parte, en cada informe hemos contado lo que están haciendo todas las empresas, con lo cual ahí empezamos a generar también una masa crítica de casos de éxito de grandes empresas en materia de economía circular. Este año estamos trabajando ya en el informe, también vamos a hacer un taller de innovación y economía circular presencial para ayudarles, ¿no?, a entender. Y bueno, pues tendremos también un evento, también vamos a tener una sesión o que nos hemos acercado al Ministerio de Transición Ecológica, sobre todo con la parte de financiación. Muchas empresas tienen los proyectos y el sector público necesita entender cuáles han de ser esas convocatorias, ¿no?, que permita hacer el match entre la ambición empresarial y los proyectos que realmente tienen impacto y que pueden suponer una escalabilidad, ¿no? Porque lo que vemos a día de hoy es que si bien hay una incorporación de la economía circular, es muy incipiente, muy en formato piloto, ¿no? Y todavía queda esa visión de escalabilidad que probablemente estos fondos que vienen de Europa, articulados por distintas organizaciones del sector público, puedan realmente contribuir. Entonces vamos a hacer ese, digamos, ese match entre sector público y sector privado, y nosotros como Forética, digamos que somos esa plataforma. Así que estamos muy ilusionados con este año. Se han unido nuevas empresas también de otros sectores, así que bueno, pues ya os compartiremos nuestros hitos y nuestros resultados en este año, que espero que sean de impacto, sobre todo también para que cada vez vayamos teniendo más luz, ¿no?, de cómo empezar a avanzar hacia ese camino, y ahora tenemos una década muy interesante para poner ahí toda la carne al asador. Así que nada, esa es eso es todo lo que estamos haciendo desde Forética, y comentaros también que ahora vamos a lanzar el año que viene una iniciativa que se va a llamar Nature Business Ambition para toda la parte de naturaleza, que además tiene mucho vínculo con economía circular, ¿no? Queremos que al final economía circular es mucho visión aguas arriba, ¿no?, de extracción de materias primas, ecodiseño, visión muy aguas abajo de residuos, reciclaje. Entonces queremos también esa parte de aguas arriba, ¿no?, todo lo que tiene que ver con extracción, recuperación y regeneración de los ecosistemas, de la naturaleza, que al final, aunque va a ser una iniciativa aislada, o sea, digamos, independiente de la de economía circular, queremos también que tenga mucho vínculo incluso con el clúster de cambio climático, para ver ese tridente, ¿no?, de economía circular, cambio climático y protección de la naturaleza como un solo, ¿no?, para las empresas. Totalmente, y ahí también creo, Elena, que se pueden presentar muchas oportunidades, ¿no? Porque todo el rato el discurso, y es normal porque es la emergencia que tenemos, es frenar cambio climático, pero también tenemos que pensar que tendremos que ser resilientes, porque cambio climático va a haber. Lo que tenemos que intentar es minimizarlo, ¿no? O sea, que sea el mínimo, pero la resiliencia también tendrá que haber, y ahí también hay muchas oportunidades con esa bioeconomía, como decía antes Rodolfo, ¿no? Sin Con duda. toda la biología y con todo lo que sería la regeneración de la biodiversidad y la recuperación también, ¿no? Y ahí hay muchísimo también, muchísima oportunidad, ¿no? También, o sea, que es un tiempo muy emocionante, ¿no? Sí, es un tiempo muy emocionante. es un tiempo Viviana, emocionante. Sí, el año que sí. viene es la COP15 de biodiversidad en China, y yo creo que ahí también se van a sentar las bases, ¿no? Creo que es una de las grandes crisis que tenemos, y las empresas también empiezan a incorporarlo. De hecho, al final nosotros somos la respuesta a esas demandas de los socios, ¿no? Con lo cual nos han dicho, oye, hay que trabajar en esto, es una de las grandes crisis. Nosotros, venga, pues vamos para adelante. Así que bueno, esperamos también que sea un éxito. Y yo también os quería felicitar porque dais ejemplaridad a que en este nuevo mundo también, ¿no?, el sumar esfuerzos para acelerar las cosas es importantísimo, ¿no? Y que trabajáis en un grupo con una solera ya importante, en una organización con una gran solera, una gran reserva de la RSC como es Forética, y creo que también eso también tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y me gustaría mucho que el público y el auditorio fuera consciente de que hay instituciones que tenemos que estar orgullosos, que siempre nos flagelamos mucho los españoles, pero que tenemos en España un tejido o un ecosistema institucional de promoción de los temas de economía, empresa, sostenibilidad, como Forética, ¿no?, como el Pacto Mundial, que son organizaciones que llevan ya un montón de años con un compromiso firme y sobre todo para dar soluciones a las empresas, ¿no?, y para que esto se convierta en su día a día, y que, como decía antes
José Ramón, esto sea rentable, ¿no? Que al final también eso es lo que también tiene que ser rentable, ¿no? Rentable para el planeta y para las personas, pero por supuesto para las empresas, ¿vale? Totalmente. Mira, he puesto en el chat el link de nuestro muchas grupo de gracias. acción, sobre todo porque todos los informes que hemos hecho son públicos y disponibles, ¿no? Por si alguien quiere ahondar en más información. Así que nada, muchísimas gracias. Sí, gracias, Elena. Rodolfo, brevemente, ¿cómo lo estáis haciendo desde Cepime? Pues mira, desde Cepime, digamos, estamos trabajando por una parte por el lado de la legislación. Por el lado de la legislación, bueno, primero tengo que señalar que desde las organizaciones empresariales, tanto nacionales como europeas, apoyamos plenamente, como había dicho antes, la economía circular. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando te muestras crítico con alguna de las medidas que se adoptan, no es porque estés en contra de la idea, sino porque quieres mejorarla para llegar mejor a ese fin último que deseamos. Por lo tanto, desde aquí lo que estamos es muy activos en todo lo que es interlocución tanto con el Gobierno como con la Unión Europea, con la Comisión Europea, para poder darle, por una parte, las soluciones que nosotros creemos que se pueden aportar para conseguir este objetivo o para mejorar las legislaciones que se están desarrollando, ¿no? Porque al final, solo si lo implementamos de una forma correcta, hallaremos el camino para llegar a esa economía circular. Y por el lado de la sensibilización, que es el otro plan en el que trabajamos activamente, es, pues bien, organizando jornadas como por ejemplo la de FAOL, que estaba organizando CAE, para profundizar precisamente en este conocimiento, en jornadas en donde se permitan ver, en general se suele hacer con casos de éxito, ¿eh? Para que nuestra empresa vea que es una forma posible de llegar. Pero yo creo que a veces ahí pecamos de solo coger los casos de éxito y no poner algún ejemplo de fracaso, porque a veces de los fracasos se aprende más que de los éxitos. En general, cuando tú haces organización esto para ver cualquier idea buena que tengas y solo pones, bueno, esta empresa ha ido muy bien, está muy bien, está muy bien, pero no pones a ninguna que le haya ido mal para ver qué se puede hacer para corregirlo. Totalmente, Rodolfo. Como en la vida, ¿no? Al final todo es un aprendizaje, ¿no? Aprenden más de los errores que de los éxitos. Y entonces, bueno, pues en esto yo creo que tenemos que profundizar. No debemos olvidar que estamos ante un reto gigantesco, porque el 98,8% de las empresas en España son pymes. Pero si nos vamos a las micropymes, es decir, de 5 menos, estamos hablando del 95%. Y aquí hay un problema que muchas veces dicen, bueno, es que esto es tan pequeñito que soy un granito de arena. Ya, pero es que en la playa son muchos granitos de arena juntos y tú, todas las pymes en general, aunque sois casi el 99% de las empresas, pero sois 2/3 de la fuerza laboral y 2/3 del PIB nacional, o sea, de lo que se produce en este país. Por lo tanto, es súper importante que también entren en este. Entonces, como este esfuerzo es, la verdad, abrumador, nos queremos apoyar para esta señalización en otras entidades. Trabajamos de cerca con la propia Administración del Estado, con el medio ambiente, para organizar jornadas de sensibilización, pero también con otras organizaciones empresariales, especialmente aquellas vinculadas al tratamiento de los residuos, por ejemplo, el COMES, pero hay otras muchas, ¿no? Con lo cual tenemos acuerdo con la OCE. También, como se ha mencionado, pues me parece que lo mencionó José Ramón, con la Red Española de Pacto Mundial, con el cual tenemos un acuerdo de colaboración, porque en todo lo que sea avanzar en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, estaremos contribuyendo precisamente a alcanzar esta economía circular. Y luego, por último, ya dentro de Cepime, hay algo que se llama Crecepime. ¿Qué consiste Crecepime? Es coger una empresa grande que domine muy bien un ámbito, como puede ser, por ejemplo, la internacionalización, el tema de medio ambiente, o vamos a ver si encontramos a alguien para el tema de economía circular, que monitoriza a 5 pymes y les enseña a cómo avanzar directamente, caso a caso, como si fuera una consultora, ¿no? Gratis y amores, sin ningún coste ni para cualquiera de las pequeñas empresas que participan en esta iniciativa. Yo creo que este es un tema que nos va a poder permitir avanzar. Y luego, después de todo lo que hemos hecho, ¿qué resultados se están obteniendo? Bueno, ya está puesto algún ejemplo, pero para poner otros, aunque sea muestra de botón, 5 ejemplos en los que se ha conseguido avanzar. Por ejemplo, hemos avanzado en el diseño circular de productos y servicios. Hay un sector, por ejemplo, que es la construcción, que normalmente casi todo lo que hacía anteriormente acababa en vertidos.
era difícilmente reciclable. Hemos conseguido que algunas empresas empiecen a avanzar en la reciclabilidad de estos productos que se utilizan para la construcción. Otro tema importante, lo que se llama simbiosis industrial. Ayudar a un sector industrial que su residuo sirva como input para otra industria, con lo cual evitamos también que vaya a residuos. Otro tema, por ejemplo, impulsar el contenido reciclable de productos y procesos, como es el caso del uso del poliestireno de alta densidad reciclable. Otro, el compromiso reciclado químico, que ya lo habíamos mencionado, me parece antes, Elena, que permite crear nuevas materias primas vírgenes. Y un último ejemplo, que tiene que ver con la gestión de residuos, y es aprovechamiento del calor de aguas residuales, que también se está avanzando. Y estos son algunos ejemplos de lo que estamos consiguiendo. Gracias. Muy bien, gracias, Rodolfo. Hemos puesto en el chat, he puesto en el chat las otras iniciativas que se han mencionado de documentos de referencia, por si alguno quiere. Y Rodolfo, si no te es mucha molestia, ¿podrías compartir esta iniciativa que has dicho que teníais en CEPIME también en el chat, cuando puedas, el nombre de la iniciativa y el enlace del link? La iniciativa está que CEPIME, de momento ahora tiene 5 proyectos en marcha. Este en concreto de la economía circular todavía no se ha puesto en marcha. En cuanto se ponga en marcha, lo compartiremos. Vale, muy bien. Gracias, Rodolfo. Ahora vosotros, perdón, que he cerrado antes. Sí, en Banco Sabadell el foco principal que hemos puesto en estos temas es en cómo acompañar y facilitar toda esta transición a nuestros clientes, y para ello entendemos que hay 2 grandes palancas de facilitadoras o aceleradoras que mencionaba en la primera intervención, que es el Fondo de Recuperación Europeo y que es la financiación sostenible. Respecto al primero, respecto al Fondo de Recuperación Europeo, que entendemos que es una pieza básica para ayudar a todas las empresas y muy especialmente a las pymes en afrontar este proceso, lo que el banco ha hecho es, además de tener una web, una página específica del Fondo de Recuperación Europeo en la que se va incorporando toda la información relevante y avances que hay en estos temas, para hacer algo, digamos, más práctico y ver cómo ayudar a nuestros clientes en este proceso, pues se han incorporado unos algoritmos de inteligencia para identificar todas las convocatorias de ayudas y subvenciones que surjan en torno a este tema en las distintas administraciones públicas que participan, notificar a nuestros clientes a través del BESE Online de estas convocatorias que estén relacionadas con su ubicación geográfica o con el sector en el que operan, incorporando también un enlace, un link a una plataforma que hemos creado junto en un acuerdo que hemos hecho con Price, con PwC, para que brindarles una batería de opciones, desde la más sencilla de la gestión del trámite de estas ayudas, hasta otras, digamos, más complejas de acompañamiento, asesoramiento, elaboración de documentación y de los proyectos, para que nuestros clientes se puedan apoyar en esta plataforma para el desarrollo, para la petición de estas ayudas, que nos parece que es muy necesario. Y también, por supuesto, tenemos unos equipos comerciales especializados que se han creado en todas las territoriales para hacer este acompañamiento y guiar, ayudar a los clientes en todo este proceso. Y respecto a la segunda parte, la financiación sostenible, pues es una palanca muy necesaria y que complementa estos fondos de Next Generation para acometer las inversiones que puedan ser necesarias, y por ello el banco está desarrollando y va ampliando el abanico de soluciones de financiación sostenibles que ofrece a los clientes en condiciones preferentes respecto a lo que sería la financiación tradicional, con un foco muy claro en lo verde, ¿no? Y lo verde es un componente muy importante también de la circularidad, y por tanto en todo aquello que puedan ser inversiones que tengan que ver con eficiencia energética, movilidad sostenible, instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo o hipotecas verdes para los inmuebles o locales que ocupan nuestros clientes, pues toda esta batería de productos están diseñados para
favorecer, para ayudar y para acompañar a nuestros clientes en esta transición. Yo resumiría en esto los dos aspectos básicos de lo que hacemos para ayudar en todo este proceso. Muy bien, muchas gracias y os felicito por el enfoque porque creo que habéis captado muy bien las necesidades clave, ¿no?, que pueden tener las empresas y particularmente las pymes, porque como hemos dicho, ¿no?, durante la conversación, al final muchísimas pymes, bueno, muchísimas, al final el gran déficit de las pymes es sus recursos, ¿no?, sus recursos humanos y recursos financieros para poder acometer todas estas inversiones que también entrañará, inversiones rentables que entrañará la economía circular. Si os parece, bueno, estamos mirando, colgando en el chat referencias, lo digo para que el público también lo tenga ahí. Y si os parece, abrimos ahora un turno de preguntas de 5 o 10 minutitos por terminar a tiempo y por temas de grabación. Y luego haremos un cierre. Si os parece bien levantar, hay una opción que es levantar la mano en el auditorio por si queréis intervenir y entrar, o bien hacerlo a través del chat, nos encantará. Gracias. Mientras alguno de vosotros se anima o está pensando la pregunta o la experiencia que quiera compartir, yo reiterar mi agradecimiento a los cuatro. Me ha parecido un coloquio muy interesante. Al final, hoy era el primero de ellos y era hablar un poco de esas oportunidades y desafíos, ¿no? El por qué, el para qué. Juan Ramón ha introducido ya un poquito el cómo. Recordaros que el siguiente será el día 16 de diciembre, daremos un pasito más y nos centraremos en ver cómo las pymes pueden avanzar en ese camino, ¿no? Vamos a centrarnos en ese cómo que comentaba Juan Ramón. Os voy a compartir también en el chat lo que os comentaba antes, la web donde tenéis todo el calendario y toda la programación de los webinars para que la podáis consultar. Gracias, María. Yo me gustaría, si nadie lo pregunta, vosotros o Elena, en vuestro grupo, por ejemplo, de trabajo, ¿tenéis pymes o alguna empresa, algún proyecto que esté haciendo de tracción en pyme? Como por ejemplo, os has comentado un poquitín lo de IKEA, ¿sabes? Pero por si hay algún proyecto, o eso también es una oportunidad a lo mejor de alianza con el Sabadell y Cepyme, ¿no? Por ejemplo, Sí. por ya salir de aquí dándole a la exponencial del ODS 17, ¿no? Pues mira, en principio todos estos grupos de liderazgo empresarial que tenemos en Forética asociado a aspectos ambientales, sociales y de gobernanza son para grandes empresas. Todas las que están ahí son grandes empresas, pero como decíamos, al final todas las decisiones o toda la estrategia que al final, o toda esa visión estratégica que al final las grandes empresas incorporan, tiran de las pymes porque obviamente muchos de sus proveedores lo son. Lo que sí estamos viendo es que, aparte, tenemos otros proyectos con los socios y cada vez estas palabras de cadena de valor están mucho más incorporadas, ¿no? Sí que tenemos grandes empresas que nos piden que les ayudamos a hacer criterios de sostenibilidad para proveedores, vinculado con cambio climático, toda esta visión de alcance 3 también, que al final supone, ¿no?, el poder incorporar también a los proveedores. O sea, sí que vemos que las empresas están empezando a mirar de puertas para afuera, porque muchas veces los impactos están en su cadena de valor, ¿no? Y no tanto en las actividades. Con lo cual, sí que estamos viendo y hemos visto en los últimos 3, 4, 5 años un afloramiento de proyectos que tiene que ver con proveedores, cadena de valor, vinculado con temas ambientales, vinculado también con temas de eficiencia, y pensamos que esto desde luego va a ir a más y a más, ¿no? Porque al final, para uno ser sostenible, o sea, tiene que verse la foto en grande, no basta con que tú dentro de las puertas, de puertas para adentro seas capaz de hacer las cosas mejor, ¿no? Sino que también tienes que ver con quién te alías para que la foto al final salgan todas las cuentas, ¿no? Muy bien, muy bien. Vosotros, Rodolfo, desde Cepyme, entonces tampoco en ese sentido no estáis, tenéis prácticas así a lo mejor que podamos también
es experiencial, ¿no? De buenas y malas, ¿no? O sea, que sería a lo mejor muy bueno poder conciliar, ¿no? los conocimientos, ¿no? Porque yo creo que también es una de las cosas que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque como decía un amigo de CODES, dice, en España dice, con estos temas de la sostenibilidad a veces parecemos como los cursos de inglés, ¿no? Que siempre vamos a la lección -1 en vez de empezar en la lección 5 o 6, ¿no? Y yo creo que también un poco podríamos conciliar conocimientos, ¿no? de la institucionalidad en España, ¿no? Y que a lo mejor toda esta trayectoria que tiene Forética y Pacto Mundial, ¿no? Que son un poco los que están abanderando más estos temas de economía circular en España, pues con CEPIME, que ya tenéis además acuerdos, pues poder explorar más, profundizar más, ¿no? Y poder hacer más, a lo mejor, proyectos conjuntamente, ¿no? Como un poco nosotros también la perspectiva que hemos planteado aquí en CAEP de más una mirada sectorial, ¿no? Porque creemos que todas las empresas aprenden mucho más siempre de otras empresas, los aprendizajes en general, ¿verdad, Rodolfo? Pero las pymes en particular, ¿no? Porque siempre se sienten como que su unicidad es una particularidad extraordinaria y en cambio luego al hablar con otras te puedes mimetizar bastante, ¿no? María, es que yo no veo las manitas levantadas, no sé si es porque yo no soy el administrador o no hay ninguna. Yo creo que no hay. Pues os veo muy, muy calladitos a todos. Yo supongo que dudas sí que hay, pero es que esto es un mundo tan, ¿no? Que se nos abre ahora, que también esperamos con estos 6 coloquios, poquito a poco, ¿no? Ir resolviendo aquellas dudas, porque lo decía, creo que era Juan Ramón, el por qué y el para qué todos lo tenemos muy claro, ¿no? Las dudas surgen en el cómo y sobre todo en una pequeña empresa, como tú decías, con tan poquitos recursos humanos, económicos, materiales, etcétera. Entonces, supongo que los que nos estáis escuchando, pues bueno, ¿no? Habéis recepcionado todo y las dudas irán surgiendo. Pero bueno, para eso tenemos todo este programa y yo ya era un poco empezar a aterrizar conceptos, ideas y bueno, solo confiamos que os sigáis sumando a los siguientes webinars. Sí. Me ha encantado muchísimo lo que has dicho, Leina, ¿no? De tan escuchado y poco entendido, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque ahora confluyen un montón de conceptos, como decía José Ramón, con esto de los fondos Next Generation, la taxonomía que nos vendrá, que eso será como una mega marea que nos tapará y luego ya veremos a ver cuándo baje. Yo creo que la taxonomía va a ser importantísima para entender mejor, ¿verdad? porque al final ahí va a haber, como digamos, los conceptos que se vinculan con el avance hacia una economía circular y al final cuando se habla de inversiones, ahí las empresas se entienden, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un antes y un después. Sí, sí. Yo creo que es importante. Sí, di, José Ramón, di. Disculpe, sí. Sí, iba a comentar que precisamente en línea con lo que estabais comentando y con el silencio al que hacía referencia Mavia, yo sí creo que esto es un tsunami de cambios y por tanto muchos tenemos una responsabilidad, especialmente con las pymes, en ayudarles y en facilitarles el cómo llevar eso a su mundo y cómo lo pueden empezar. Porque si no, esto es, como se indicaba antes, oye, pues mantener el negocio en marcha, especialmente después del año y medio tan crítico que se ha vivido, ya es un reto extraordinario en sí. Y por tanto, debemos buscar cómo desde las administraciones públicas, desde las asociaciones empresariales, desde foros e iniciativas como el que lidera Elena, pues aportar granitos de arena para ayudarles en esa transición y el que puedan identificar por dónde puedo empezar. Oye, ¿dónde encaja? ¿Qué puedo hacer que sea más sencillo? ¿Cómo puedo dar mis primeros pasos? Porque todo esto va yo creo, de empezar a dar los primeros pasos y el entender bien cómo puedo hacer yo eso y cómo puede ser más bueno para mi negocio de cara al futuro. Entonces, ese elemento de facilitar toda esta enorme complejidad de este tsunami de cambios y tsunami regulatorio que estamos viviendo, cómo hacerlo sencillo para ayudar a las empresas, y a la pyme en particular, a dar estos pasos uno detrás de otro en la dirección adecuada.
Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, José Ramón, porque a todos nos ilusiona o nos emociona mucho la transición a una economía más justa, ética y sostenible. Los que llevamos, como yo, que ya soy una vintage de estos temas, en el literal y en el metafórico, pero hay que transitar, o sea, es importante el paso a paso, porque si no podemos también generar mucha pérdida de capital empresarial y de capital de conocimiento, y eso no nos lo podemos permitir, ¿no? Yo creo que hay que poder dar esas oportunidades a todos para poder hacer ese tránsito, ¿no? Y entender que aquí no sobra nadie, sino que faltan muchos, ¿no? Y eso también me gustaría un poco, ese discurso positivo, retador, por supuesto, que es esto de la economía circular para las pymes, pero también positivo, y de que creo que, al menos mi perspectiva de llevar desde el 98 en estos temas, no ha habido una confluencia de tantas movimientos favorables, ¿no? Complejos los momentos, pero favorables a la vez, ¿no? Porque nunca había habido financiación, nunca el sector financiero estaba pro esto, nunca teníamos a los consumidores estimulados, ¿no? Siempre era como más unos consumidores alternativos, y ahora yo creo que a todos nos ha quedado en la cabeza que esto es la alternativa para poder seguir siendo competitivos y teniendo bienestar humano, ¿no? También. Yo os diría que... Isabel, si me permitís, sí. he dicho una cosa importante, José Ramón, que es pues si facilitar... quieres, Rodolfo, aprovecha esta intervención ya para tu ronda final de qué quieres que nos quedemos, ¿no? No, simplemente quería, sobre esto que estamos hablando ahora, en facilitar. Hay un problema en lo que nos encontramos recurrentemente cada vez que queremos sensibilizar sobre algún tema pyme, y es que, teniendo en cuenta que el 95 son micropymes, es el hombre orquesta el que está al frente de decir: me encargo de subir la persiana y de bajar, de barrer, de contratar, de hacer las compras, de vender, de pensar en mil cosas, y luego, ¿dónde saco un momento para que me expliquen este tema, ¿no? Y ahí es, además, como es mucho más productivo si alguien entra por propio convencimiento que obligado, es que cuesta mucho el encontrar ese huequecito para que te atiendan. Entonces hay que dar mensajes cortitos, muy claros y que se entiendan fácil, sin grandes palabras tecnológicas que se les escapan muchas veces. Y no es fácil este ejercicio, ¿eh? No es fácil, porque repito que en muchas ocasiones, en este tema y en otros muchos, tenemos un problema de llegar de verdad al núcleo de toda esa cantidad ingente de pequeñas empresas, ¿no? Y luego, como frase de despedida, por ser muy rápido, yo, si lo tengo que resumir una cosa, yo creo que ha flotado ya esta idea a lo largo de estas intervenciones, ¿no? Es que no hay futuro si no transitamos hacia una economía circular. No hay futuro. Hay un proverbio chino que me gusta mucho que dice que cuando sopla el viento, unos levantan muros y otros construyen molinos de viento. Bueno, seamos de estos segundos y hagamos de la necesidad virtud. Y gracias otra vez por vuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Rodolfo, y contamos con Cepime para levantar esos molinos. Elena, José Ramón. Bueno, yo quería terminar diciendo que, bueno, el entorno ha cambiado y todos tenemos que cambiar con él, ¿no? El planeta nos exige avanzar hacia otro modelo. Ya no hablamos de un tema de negocio, ya no hablamos de un tema de competitividad, sino que ya hablamos de nuestra salud y bienestar, ¿no? Y para ello necesitamos el esfuerzo de todos, en especial de las empresas, y yo creo que en particular de las pymes, ¿no? Por la relevancia que tienen en nuestra economía. Y creo que ellas se tienen que sentir también parte protagonista del cambio y de la necesidad de que su rol y de que su papel, ¿no? Como bien decía Rodolfo, al final es un granito de arena, pero que hacen una playa, ¿no? Y las necesitamos a todas. Así que para mí, desde aquí, lanzar un mensaje de responsabilidad también hacia ellas y de que se sientan parte completamente de este cambio, a pesar de que parece que son las que tienen que hacer los grandes cambios, ¿no? Yo creo que ellas las necesitamos, ¿no? Necesitamos a las pymes porque son el 90 Rodolfo, creo que has dicho el 97%, ¿no? Ese dato es importante. Casi el 99, 98,8. El 98% del tejido empresarial. En general, empresarial. en Europa es el 98, no un poco más, pero además la gran diferencia entre España y el resto de Europa
es que las micropymes aquí somos bastante más que en el resto de Europa. Aquí el 95% es micropymes, es decir, de 5 a menos trabajadores. Con lo cual las necesitamos, no hay duda, ¿no? Pues gracias. Sí, sí. Yo, si me permitís, y como notas finales, por remarcar, colaboración público-privada, absolutamente fundamental. Rol de asociaciones empresariales e industriales, también como CAEB, como CEPIME, para ayudar en el desarrollo de esta transición a las PYME. El recordar que la circularidad es aplicable en toda la cadena de valor, desde el aprovisionamiento hasta la reutilización y reciclaje de los productos al final de su ciclo de vida. Y eso pasa también por el ecodiseño, la ecoproducción, la eficiencia en los procesos, la distribución, la logística inversa. Toda la cadena de valor es susceptible de recibir aportaciones que mejoren aspectos de circularidad en el negocio de las empresas. Que desde Banco Sabadell estamos haciendo un esfuerzo de acompañamiento, en línea con lo que comentaba antes, tanto en facilitar el acceso a los fondos de recuperación europeo como en proveer financiación que complemente a esos fondos. Y si me permitís un resumen final, que es algo en lo que yo creo que además hemos incidido todos, yo creo que podría ser el de residuos a recursos, ¿no? Este es uno de los grandes desafíos y una de las grandes oportunidades que tenemos en el mundo de la economía circular. Y, por tanto, pues, ánimo, andaban y esto saldrá. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Un placer moderar esta sesión. La verdad es muy alentador ver que estamos todos con un buen análisis y sentando las bases. Y como por mantenernos, son las 11 en punto. Y seguiremos avanzando con este ciclo. El próximo es el 16 de diciembre. Mavia os ha compartido en el chat el enlace para seguir los debates. También los grabaremos para estas píldoras, como hemos dicho ahora, puedan quedar para esos momentos en que haces la caja en la pyme, pues te puedas poner nuestro vídeo mientras haces la caja o recoges tu local y puedas seguir aprendiendo y también facilitando los temas a las pymes y hacer esta frase que me ha encantado de Elena, de realidad, que no sea solo escuchado, sino que sea entendido, ¿no? Que al final del ciclo, pues las pymes, esto no sea solo escuchado, sino que sea entendido y que sobre todo se lo puedan llevar el día después para hacerlo. Un placer y nos vemos el día 16. Muchísimas gracias y gracias a Rodolfo y Juan Ramón también. Sí, gracias a los ponentes. Un placer. Gracias. Seguidos, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Muchas gracias a los 4 y a todos los que nos habéis seguido en este webinar. Esperamos veros el día 16. Hasta la próxima. Adiós, un abrazo. Buen día para todos. Gracias, Adiós. buen día. Adiós. Gracias, igualmente. Hasta luego.